Vamos a conversarlo con nuestros expertos, con los que conocen de la materia, cada uno desde sus propias orillas. Julio Schilling está con nosotros, politólogo, analista republicano y director de la publicación digital Patria de Martí. Julio, gracias por estar con nosotros. Encantado, Nicolás, de estar contigo. También nos acompaña a esta hora Ernesto Castañeda, analista político y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University. Mil gracias. Buenas tardes, Nicolás. Julio, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta incertidumbre? Bueno, si miramos a la historia como un contexto, en 1856 tuvieron 133 votaciones, de modo de que en 1923 hubo 9. Así que yo pienso que entre esas dos cifras podría ser. Pero mira, concuerdo en algo que dijo mi amiga, la congresista María Elvira Salazar, y eso es que esto es un factor saludable. O sea, el partido leninista, ¿no es verdad?, que lo hay en Cuba comunista, en China, en Irán, en Rusia, pues vota de una forma monolítica. Y lo que estamos viendo es, dentro de un partido, síntomas de salud porque hay diversidad de pensamiento que va no solo en cuanto a cuestiones de cuán conservador o no es Kevin McCarthy. Hay también cuestiones de facilidades como empresario, o sea, de poder guiar el proceso de votación. Por ejemplo, Nancy Pelosi ha tenido una gran mano cuando lleva los temas a la votación. Ya ella, por lo general, ya sabe con seguridad cuál va a ser los votos. Kevin McCarthy no ha tenido ese mismo éxito. O sea, sé que hay, aparte, cuestiones de planteamientos de si realmente es o no el mejor. Pero al fin del día, Nicolás, lo que se logrará es lo que vemos en muchos sistemas parlamentarios. O sea, al final creo que Kevin McCarthy va a salir el presidente de la Cámara Baja, pero es probable que en cuanto a las reglas de los comités y de la institución, pues va a tener que negociar algo. Y esto es algo simplemente que en los Estados Unidos tal vez no está tan acostumbrado, pero en Europa es algo que ocurre constantemente. Ernesto, dice Julio que esto es saludable para el Partido Republicano, pero ¿lo es para la Cámara de Representantes tener esta incertidumbre de no saber al frente de quién va a estar? Exacto, el Congreso no puede comenzar a trabajar hasta que no haya un líder de la mayoría. Y esto es algo bastante interesante porque no se veía venir, no hay una razón lógica o ideológica de por qué esta división interna. Entonces, para muchos acá en Washington, está quedando mal el Partido Republicano, va a quitar credibilidad a las instituciones americanas, incluyendo al Congreso, porque no es que sea una división entre trumpistas y no trumpistas, o extrema derecha y los moderados, como decía la congresista Salazar, sino que es entre los mismos de extrema derecha hay bastantes divisiones. McCarthy ha tratado de gran manera de serle fiel a Trump y de ser bastante conservador. Entonces es algo que una minoría están atorando este sistema, como lamentablemente veremos que durante los próximos años la mayoría, por poco, pero la mayoría republicana va a hacer lo posible para frenar propuestas de ley y avances que le beneficien a Estados Unidos en el Congreso, por ser otra vez, como lo fueron con Obama, el partido del no. Entonces, este evento muestra una falta de unidad y liderazgo por parte de los republicanos. Y bueno, hace unos meses uno pensaría que si Trump hubiera apoyado a McCarthy, McCarthy hubiera sido electo el líder del Congreso, de la Cámara de Representantes. Sin embargo, también esto podría mostrar que es el inicio del final de Donald Trump como el líder de facto del Partido Republicano. Interesante debatirlo, ¿no, Julio? Yo en principio quisiera saber si esto no resulta vergonzoso para los republicanos ser protagonistas de esta inédita pelea en un siglo al interior de la Cámara. Nicolás, mira, yo no creo que esto, o sea,
demuestra ni debilidad en la democracia estadounidense, de nuevo todo lo contrario, refleja un partido con una pluralidad amplia, mucho más amplia que el Partido Demócrata en este momento, que claramente, por ejemplo, ellos tienen ahí de una voz monolítica apoyando a Hakeem Jeffries, que es un negacionista de las elecciones. En el 2020, pues le dijo que el presidente Trump era ilegítimo, que fue puesto por los rusos, y básicamente nunca reconoció ni le dio legitimidad a la presidencia, la victoria del presidente Donald Trump. De modo de que el hecho de que estemos viendo esa uniformidad no es necesariamente una saludable. Las dictaduras tienen una uniformidad perfecta. Y yo creo que podemos ver que el Partido Demócrata sí está bajo el dominio autoritario de la izquierda radical en estos momentos. Y a la larga, sea el que salga electo, veremos un partido republicano que busca quién mejor puede encabezar esa figura tan importante que es el presidente de la Cámara. Un punto volviendo al contexto histórico, en 1856 fue 4 años básicamente antes de la elección que puso a Abraham Lincoln en la presidencia, y el tema de la esclavitud, el tema de un país dividido, el tema de partidos. El Partido Demócrata estaba sumamente dividido, igual que los partidos republicanos en ese momento, de modo de que yo creo que estamos viviendo ese momento. Y en cuanto al partido del no, como dijo mi contrincante, del 2016 al 2020 el Partido Demócrata hizo todo lo posible por descarrilar la presidencia de Donald Trump. Yo creo que están preocupados que les va a tocar pues absorber, consumir la misma medicina, la verdad, amarga, la misma quimioterapia que le dieron al presidente Donald Trump. Y bueno, eso es la democracia y eso es la libertad, y ahora están preocupados porque les toca a ellos pues padecer ese tratamiento. Ernesto, les toca, como dice Julio, consumir ahora la misma medicina. ¿Cómo respondes? Sí, es muy interesante porque ahora que se retira Nancy Pelosi como la líder del Congreso, que es algo que los republicanos querían por mucho tiempo, que la atacaron, ahora ella ya deja esa posición a una generación más joven, representada por Jeffries. Y he seguido las votaciones, las rondas de votaciones, y estas han parecido una celebración a algo histórico, que es que Jeffries es el primer afroamericano que va a ser el que dirija uno de los dos partidos en Estados Unidos, y un latino, que es el segundo en mando. Entonces, algo ha sido que se ha visto muy bonito, que se ha celebrado, que ha habido muchos aplausos. Entonces, aunque se está dando la mayoría ahora a los republicanos, y deberían de estar celebrando que ganaron por poco las últimas elecciones en cuanto al Congreso, esto se ha vuelto más bien en una celebración de los demócratas y en cómo pudieron llegar a un acuerdo de antes y decir que los iba a representar ahora Jeffries y su equipo. No es que haya una dictadura ni que sea todo directo, hay de verdad bastantes grupos diferentes, moderados y demás izquierda dentro del Partido Demócrata. Esto es algo que es un poquito de berrinche dentro de algunos políticos republicanos, pero se va a arreglar después de otras rondas y van a tener a su representante. Sin embargo, quien sea electo, ya sea McCarthy o alguien más, Scalise tal vez, pero quien sea electo va a llegar un poco debilitado y va a llegar con esta duda de que no tuvo la mayoría para ser fácilmente electo. Los demócratas también celebran, Julio, como lo planteaba Ernesto, lo que ellos llaman, o lo que llamaba Ernesto como el inicio del fin de Donald Trump. ¿Qué tanto daño hizo el expresidente a los republicanos? Muchos le adjudicaron la falta de resultados como lo esperaban inicialmente los conservadores, y vemos que esa línea es la que de alguna manera ha sustentado la división actual de los republicanos. Nicolás, cuando dice, o sea, que le atribuyen, creo que te refieres, si no me equivoco, quiero estar claro, a las elecciones de mediados de términos que acabaron de pasar. O Así sea, es. que pese a que los republicanos ganaron la Cámara Baja, que la victoria no fue tan grande como se esperaba. ¿A eso te refieres? Correcto. Correcto. Mira, es cuando uno, primero, la victoria, todos acabamos de ver el Mundial
lo que hace falta es un gol y ya ganaste y punto. O sea, y en este caso la Cámara Baja se recuperó, tienen la mayoría y van a poder controlar gran parte de la agenda legislativa. En el Senado fue otra cosa y precisamente muchas personas ven y responsabilizan. Yo creo que aquí es donde está el problema de Kevin McCarthy, que pese a haber tenido una victoria en la Cámara Baja, es parte de, digamos, la nomenclatura republicana que ha estado en vigencia ahí. Cuando un equipo pues no está, volviendo a la analogía del deporte, pues comportándose como se espera, pues típicamente el liderazgo buscan sacarlo. Y en este caso, tanto en el Senado, que Mitch McConnell pues es otra figura bastante controversial dentro de los republicanos, Kevin McCarthy también. Mira, recordemos que en el 2015 Kevin McCarthy también tuvo problemas, se quiso postular y tuvo dificultades para encabezar posiciones de liderazgo dentro del partido. Bueno, ese problema sigue aún, pero no es difícil discernir porque, por ejemplo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que podemos decir es un delfín político del presidente Donald Trump, tuvo el mayor éxito tal vez en la historia de la política de la Florida. O sea, logró una mayoría no solo republicana, sino votantes demócratas que le dieron una victoria amplísima. O sea, que realmente el tsunami republicano ocurrió en la Florida, que es un estado que tradicionalmente ha sido un estado demócrata. Entonces, no podemos decir que el trumpismo, digamos, podemos señalar, bueno, que la figura de Trump sí es polémica, sí, sin duda lo es, pero cuando miramos a personas que han ido de Trump y un paso más, como el gobernador Ron DeSantis, para dar solo un ejemplo, los resultados han sido un abrumador a favor de esa corriente conservadora de la cual el presidente Donald Trump pues logró poner en el mapa y ampliar. Claro, pero si tenemos en cuenta también otros perfiles, por ejemplo, como la elección en Georgia, como la elección en Arizona, pues dicen que efectivamente la responsabilidad meten ahí a Donald Trump. Y sí me gustaría responder si efectivamente Donald Trump le hizo o no daño al partido. Bueno, mira, en cuanto al caso de Georgia, Georgia es el estado donde más negros estadounidenses tiene per cápita. Y el Partido Demócrata logró con gran éxito pues decir que el candidato Herschel Walker no era un negro de verdad. O sea, no era un negro de verdad porque era un negro conservador. Podemos debatir si Herschel Walker fue o no el mejor candidato. Hay muchas personas que dicen que la élite del Partido Republicano realmente no se comprometió con el candidato Herschel Walker hasta prácticamente la última fase de las elecciones. La maquinaria republicana del estado de Georgia a última hora fue que se puso a la disposición de la campaña de Herschel Walker. O sea que yo creo que ahí hay otros factores que pueden señalar en ese caso específico del caso de Georgia. Pero yo creo que el presidente Donald Trump, sin lugar a duda, pues es una figura que, por un lado, promueve, o sea, dentro de sus seguidores una gran ferocidad para votar y para ser participativo en el proceso, pero por otros lados sí, tiende, fíjate que los demócratas hasta este día siguen hablando de Donald Trump como si fuera Caín, o sea, todavía van a estar culpando, de aquí a 100 años van a estar diciendo que Trump, porque eso les ha servido a la narrativa y les sirve de un guión fácil para personas que, bueno, buscan leer el guión y repiten, y eso probablemente lo vamos a estar escuchando por mucho tiempo, y sin duda, repito, para darte, o sea, conceder ese punto, que sí yo creo que es importante, es una figura polémica por el estilo, no por la sustancia de sus políticas, y es ahí lo que explica el éxito de Ron DeSantis, por ejemplo, y de otros, porque no es el único, que han fundamentado y crecido sobre la sustancia de esa base que estableció Donald Trump, pero no produce las reacciones contrarias del estilo de Donald Trump. Finalmente, hay que, bueno, Ernesto, recordar que una situación así no se presentaba desde 1923 porque la Cámara continuará votando hasta que alguien obtenga la mayoría. ¿Qué puede pasar
de aquí en adelante si no resultan las votaciones? Van a seguir habiendo las negociaciones y están pidiendo, la gente votando a favor de Jim Jordan, por ejemplo, están votando por concesiones o ciertas promesas que les haga McCarthy para votar por él. Y si no, los republicanos conseguirán a alguien más que lo represente. Entonces, algo que se solucionará a corto plazo, y habrá un Congreso y tendrá la mayoría los republicanos. Sin embargo, el problema de base de que hay desacuerdos entre cuánto hacer a veces negociaciones con los demócratas para, por ejemplo, pasar que se renueve la deuda de Estados Unidos para que no vaya a la quiebra del país y no se paguen las deudas. O, por ejemplo, hubo mucho éxito pasando una ley bipartidista para mejorar la infraestructura de Estados Unidos, que beneficia a tanto republicanos como demócratas. Entonces, ahora van a haber varios problemas en el futuro, sea quien sea el nuevo líder, de que va a tener una base dividida. Y algo que por muchos años los republicanos tenían es que estaban unificados en votar a favor de leyes presentadas, por ejemplo, por el presidente Bush o el presidente Trump. Ahora vamos a tener muchas divisiones internas que van a reaparecer cada vez que haya un voto importante. Entonces no va a poder avanzar mucho la agenda republicana. Vamos a ver cómo se traduce eso justamente en la agenda en la Cámara de Representantes. Será Ernesto Castañeda, analista político. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, gracias. Y también estuvo con nosotros Julio Schilling, politólogo y analista republicano. Feliz tarde, Julio. Un placer.